buenas tardes, queridos amigos y hermanos de los 6 continentes de habla hispana. Es un grato placer y privilegio estar nuevamente a través de este medio, el YouTube, el Facebook, el Messenger y otras redes sociales para compartir la palabra de Dios. Y queremos estudiar la experiencia. Hay mucha tela que cortar y vamos a hablar del lado positivo de Segunda de Reyes, capítulo 20. Usaremos la versión Dios habla hoy, donde nos habla de la enfermedad y curación de Ezequías. Vamos a orar para que el Señor nos ilumine y nos ayude a comprender y hacer el juego correcto para que la palabra de Dios pueda quedar clara en nuestra mente y en nuestros corazones. Vamos a orar primero. Dios y Padre nuestro, te alabamos en esta hora y te damos honra porque tú todo lo mereces. Te pedimos la sabiduría del cielo, que es primeramente pacífica, llena de fruto y que se siembra en paz para aquellos que buscan la paz. Y te pedimos, Señor, que tú nos ilumines para poder comprender al máximo lo que hemos de presentar en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primero vamos a leer lo que dice la Biblia. En el capítulo 20, el versículo 1 en adelante, por aquel tiempo Ezequías cayó gravemente enfermo. Y cuando la Biblia dice que cayó gravemente enfermo, es porque ya se había practicado todo tipo de exámenes, aunque antiguamente el pueblo de Israel no tenía médicos, porque su médico era Dios. Estaban los sumos sacerdotes, los sacerdotes y estaban los profetas. Y el dictamen médico era que estaba gravemente enfermo. Y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, al enterarse el profeta de la situación de Ezequías, fue a verlo y le dijo, Ezequías, volvió la cara a la pared y oró al Señor. Yo te suplico, Señor, que te acuerdes de cómo te he servido fiel y sinceramente, haciendo lo que te agrada, y lloró amargamente. Leí el versículo 2 y el versículo 3. Ezequías, con un corazón transparente, con una vida limpia y entregada al Señor, le puede hablar con propiedad. Yo te suplico, yo te ruego, yo te pido, Señor, que te acuerdes de cómo te he servido fiel y sinceramente, haciendo lo que te agrada, y lloró amargamente. El versículo 4. Y ocurrió que antes de que Isaías saliera al patio central del palacio, el Señor se dirigió a Isaías y le dijo,
vuelve y dile a Ezequías, jefe de mi pueblo, el Señor Dios de tus antepasados, o de tu antepasado David, dice, yo he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y dentro de 3 días podrás ir al templo del Señor. Qué tremendo, mi hermano y mi hermana, el Dios al cual adoramos. Cuando lo buscamos con un corazón contrito y humillado, reconociendo nuestra situación desesperada, y acudimos al único que tiene la solución para los problemas de la humanidad. Y él sabía que Dios tenía los problemas no solamente de la humanidad, sino que tenía la solución para sus problemas. El Señor Dios de tus antepasados David dice, yo he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Y hay hermanos y hermanas, amigos, que dicen, Dios no me escucha. Dios está ausente. Le pido 1 y 1000 veces y Dios no me contesta. Allí el texto bíblico dice, yo he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y dentro de 3 días podrás ir al templo del Señor, porque ya Ezequías estaba confinado y lo que él le seguía era el pabellón de la muerte. Y Dios le dice, voy a darte 15 años más de vida. A ti y a Jerusalén los libraré del rey de Asiria. Yo protegeré esta ciudad por consideración a mi siervo David y a mí mismo. ¿Qué testimonio había dejado David? El texto sigue diciendo en el versículo 7, Isaías mandó hacer una pasta de higos y la hicieron y se la aplicaron al rey en la parte enferma y el rey se curó. Entonces Ezequías preguntó a Isaías, ¿por medio de qué señal voy a darme cuenta de que el Señor me va a sanar? ¿Y de qué dentro de 3 días podré ir al templo del Señor? Ahora vemos a un Ezequías cuestionando a el profeta Isaías porque quería estar seguro de la respuesta de Dios. Isaías respondió, esta es la señal que el Señor te dará en prueba de que te cumplirá tu promesa. ¿Quieres que la sombra avance 10 grados o que la sombra retroceda 10 grados? Y Ezequías le contestó, que la sombra avance es cosa fácil, lo difícil es que retroceda. Lo que el rey Ezequías estaba diciendo, que tratándose de Dios, el Dios de los casos imposibles, el Dios que tiene el poder para dar vida, para resucitar muertos, y que Él puede sanar a un leproso, algo que es incurable en aquellos días. Él puede abrir el mar rojo. Eso es difícil para el ser humano, pero para lo que es difícil o imposible para el hombre, es posible para Dios. Así que contestó
Ezequías, que la sombra avance es cosa fácil, lo difícil es que retroceda. Entonces el profeta Isaías invocó al Señor y el Señor hizo que la sombra retrocediera los 10 grados que había avanzado en el reloj del rey, los 10 grados en el reloj del sol de Ahaz. Esa fue la prueba y la respuesta de Dios tanto al profeta Isaías, un profeta de renombre, de integridad única, de una columna vertebral espiritual bien puesta, un profeta que hablaba directamente con Dios y que Dios le contestaba y que Dios le indicaba los acontecimientos dentro de la historia. Vamos a conocer un poquito de este rey. El rey justo de la nación de Judá en los tiempos del Antiguo Testamento. Reinó 29 años durante la época en que Isaías era profeta en Judá. En sus reformas tanto eclesiásticas como estatales, contó con la ayuda de Isaías, suprimió la idolatría y restableció los servicios del templo. La vida de Ezequías se extendió 15 años más por medio de la oración y la fe. Hay poder en la oración y en la fe, ya que la oración es la llave en mano de la fe para que esas dos unidas abren las ventanas de los cielos donde están los recursos atesorados para la humanidad. Se le extendió 15 años más por medio de la oración, una oración de un corazón contrito y humillado delante de Dios, un corazón humilde, un corazón transparente, un corazón dedicado a obedecer lo que Dios había plasmado a través de su palabra. La primera parte de su reinado fue próspera, pero su rebelión contra el rey de Asiria, de Segunda de Reyes 18:7, dio como resultado 2 invasiones asirias. La primera se describe en el libro de Isaías 10:24 al 32 y la segunda en Segunda de Reyes capítulo 18, 13 al 19 y luego el versículo 7. Durante la segunda invasión, Jerusalén fue salvada por un ángel del Señor. Eso aparece en Segunda de Reyes 19:35. Ezequías era hijo del rey Acaz y de Abías. Era un hombre que podía remontar su genealogía entre los reyes de Israel. Ezequías fue el 13º rey del reino hebreo de Judá. Era hijo del rey de Judá, rey Acaz, y de su mujer Abiyá. Ezequías proviene del hebreo Yahweh ha fortalecido, o Yahweh da fuerzas, fortalece, o Yahweh es mi fuerza. Algunas de las cosas que hizo este monarca fue la restauración del templo. Según el texto bíblico, Ezequiel purificó y reparó el templo, eliminó ciertas imágenes del mismo como Nahuachtán, la serpiente de bronce atribuida a Moisés,
y reformó el sacerdocio en un esfuerzo por centralizar el culto. Destruyó los santuarios locales. Bamot, una tradición registrada por el libro de las Crónicas, atribuye a Ezequías la celebración de una fiesta de Pascua en Jerusalén, a la cual se había invitado a los habitantes del reino de Israel, pero es posible que esto no sea sino una duplicación de la hecha por su nieto en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 20. Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío y cómo hizo el estanque y el acueducto y trajo agua a la ciudad, ¿no están escritos en el libro de las Crónicas de los Reyes? Y la historia relata que el túnel de Ezequías fue un descubrimiento en 1838 por Edward Robinson y se encuentra en la ciudad de Jerusalén. Esta es parte de la historia y lo sorprendente aquí, amados hermanos, es lograr comprender no tanto a Ezequías como lograr comprender al Dios de Ezequías, que es tu Dios y que es mi Dios, que tiene un trato preferencial para cada individuo de acuerdo a su necesidad, de acuerdo al corazón contrito y humillado. Vemos y comprendemos que Dios es un Dios que le gusta la amistad y Ezequías se había amistado con Dios. Conocía al Dios de David. Igualmente que Isaías conocía a Dios y fue por eso que se atrevió Ezequías a hacer ese tipo de oración, de ese tipo de pedido. Amado hermano y hermana, ¿qué harías tú si sabes que vas a morir? Ezequías es el único de los reyes del Antiguo Testamento que sabe qué fecha iba a morir. La enfermedad que tenía Ezequías era una enfermedad incurable. No significaba que no tenía cura. Dios podía curar porque para él no hay nada imposible. Pero era el fin de Ezequías y Ezequías tuvo la osadía de pedirle clemencia a Dios, de considerar que en 29 años que había sido rey, él no había hecho todo lo que debía haber hecho. Y si bien es cierto que esos 15 años no trajeron honra y gloria al nombre santo de Israel, al nombre santo de nuestro Dios, no significa que Dios se haya equivocado. Significa que Dios complació y Dios complace a cada uno de nosotros al extendernos la vida, al extendernos su gracia y su misericordia. Tal vez Dios no ha hablado directamente contigo, pero más de una vez ha recibido la noticia o ha recibido la visión o la señal de que tú ya vas a morir y Dios te da muchos años. Personalmente, el 16 de febrero hace 5 años, creo que fue del año 1916, cuando Dios no habló conmigo, pero sí me avisó a través de un fuerte, eso científicamente le llaman
un fuerte problema cerebrovascular hemorrágico. Yo había quedado completamente muerto por 3 días. Recuerdo que estuve ausente con ese derrame, con ese ictus, que no hablaba, escuchaba, no sentía la parte derecha, ni el brazo, ni la pierna. Un hombre sano, dinámico, altruista, positivo, un hombre especialista en motivación, en superación, en el manejo y control del estrés. Ahora estaba tendido sobre una cama en un hospital y mi fin había llegado, pero estando dormido y cuando no podía hacer ni decidir por mí, Dios decidió por mí. Y Dios me dio una nueva oportunidad. El día de hoy, 23 de octubre, cumplo años y también cumplo 5 años de que yo había muerto y el Señor me devolvió la vida. No es asunto de amarillismo, es asunto de realidad. Todos los compañeros, todo el mundo creía que Pedro había llegado a su fin. Pero una cosa es lo que piensa el mundo, el hombre, con su sabiduría limitada, y otra cosa es lo que piensa y lo que hace y es capaz de hacer el Dios todopoderoso al cual Ezequías adoraba y creía y conocía, y al Dios al cual yo adoro y conozco. Hoy, hace 5 años, todavía tengo secuelas de ese derrame en mi mano derecha y en mi pie derecho, pero gracias a Dios que Dios me cuidó, me protegió la parte central de mi cerebro y también la parte motora, para que yo pudiese seguir predicando este evangelio. Y no sé las grandes cosas que todavía el Señor tiene, porque ha empezado Dios a obrar a través de mí de una forma extraordinaria. Yo les cuento, mis hermanos, esta experiencia porque sé que en los 5 continentes de habla hispana están escuchando mi testimonio. ¿Quién podría creer jamás que una persona que le dio el derrame hemorrágico de los fulminantes pudiese estar hablando? Todavía no he llegado al nivel de hablar como yo hablaba, pero le doy gracias a Dios, al Dios del cielo, que Él toma mis palabras imperfectas, las hace perfectas y sonoras y agradables a los oídos que Dios quiere que escuchen este mensaje. Por lo tanto, para Dios no hay nada imposible. Y en estos 5 años que han transcurrido, yo solamente vivo para agradar a Dios. Y le he pedido a Dios que si Él me da la oportunidad de restaurarme completamente, de caminar y de mover la mano y de hacer, yo dedicaré mi vida a la predicación de este evangelio. La estoy dedicando mi vida, pero lo haré a grosso modo. Nadie me detendrá y predicaré en Colón, aquí en la República de Panamá, predicaré en Centroamérica, predicaré donde el Señor me llame, en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa, donde el Señor me llame. Porque la voz que Dios me ha regalado nuevamente
no es para tenerla oculta, es una voz que Dios me ha regalado para testificar del poder sobrenatural de Dios, y estoy esperando que Dios haga ese milagro, obre ese milagro completamente. Dios es el único que conoce el fin desde el principio. Y si Dios considera que debo quedarme así, porque es la única forma de no perderme, aunque nadie se va a perder, porque Cristo murió para darnos vida y vida en abundancia, Él lo hará, como el apóstol Pablo luchó toda su vida con la vista afectada después de que quedó ciego. Yo alabo y glorifico el nombre santo de nuestro Dios, que Dios es el Dios de los casos imposibles, y yo no me lo contaron. Lo que he leído de Ezequías lo creo por ser palabra de Dios, pero yo creo lo que he vivido, la experiencia. Dios me sacó de la muerte y me trajo de regreso a la vida. Querido hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, tal vez tú has pasado por alguna experiencia y en este momento quiere decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida, te la entrego para que tú la uses como tú quieras, como tú prefieras. Quiero hacer tu santa y divina voluntad. Actualmente trabajo como profesor en un colegio secundario y el Señor me está usando poderosamente. En medio del silencio, el Señor se manifiesta, porque el Señor tiene una y mil formas de hablar, de comunicarse con su gente, con aquellos que han de vivir con Él por la eternidad, de la cual nosotros no conocemos ninguna. ¿Cuántos quieren responder juntamente conmigo al Señor Jesús, que quieren hacer su santa y divina voluntad, que su vida la entregan para que Él decida qué quiere hacer con nosotros? Si ese es tu deseo, esa es tu decisión, yo te invito para que oremos. Querido Dios y Padre nuestro, te damos gracias infinitas en esta tarde por tu amor, por tu misericordia, porque hay algunas cosas que no comprendemos, pero las aceptamos por fe. La fe no es nuestro Salvador, la fe es el medio, no el fin. Es la mano que se hacía de la mano del invisible. Es el ojo que ve, la boca que habla, los pies que caminan. Y en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, cuando nuestros amigos escuchen este video, permite, Señor, que esta palabra no vuelva a ti vacía. Perdona nuestros pecados y gracias por amarnos y por contestar nuestra oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.